Nunca pensé que una silla de dentista pudiera marcar un antes y un después en mi vida, pero esa mañana, cuando me senté con la mandíbula ardiendo y el cansancio metido en los huesos, algo, aunque no sabía qué, ya estaba empezando a cambiar. Hay dolores que uno aprende a ignorar porque no hay otra opción. Hay una niña que necesita desayunar, un trabajo que no espera y una casa que reclamar cada noche. Aprendí a no prestarle demasiada atención a mi cuerpo. Lo traté como una herramienta que debía seguir funcionando. Era una madre soltera con turnos rotativos, con la vida enrollada en una mochila que yo misma me negaba a soltar. Elena tenía 5 años cuando eso empezó a hacerse más pesado. Sus risas, sus dibujos pegados en la puerta, su forma de contar el mundo con palabras sueltas. Yo intentaba responder con certezas que no sentía. A veces, cuando ella se dormía, me quedaba despierta controlando la respiración, la lista interminable de tareas y un dolor sordo que empezaba cada mañana detrás de la mandíbula. La mañana en que fui a sentarme en la silla del dentista, porque alguien, en algún rincón de internet, me dijo que contarlo así sería más potente, empecé el día como de costumbre, mochila al hombro, mochila de la escuela para Iena y la mía con el almuerzo que raramente tenía tiempo para comer. Dejé a mi hija con la vecina, Fernanda, que había aceptado cuidado por horas desde que mi horario se volvió una selva de guardias y noches sin descanso. «Vuelvo rápido», le dije, y ni siquiera disimulé la mentira. Intuía, sin nombrarlo, que no era rápido. Caminé por la avenida con la sensación de llevar algo pesado bajo las costillas, una especie de rasguño que no desaparecía con agua ni con café. La clínica dental no es un lugar de historias románticas, pensé mientras miraba el cartel pulcro y las plantas sin flores en la entrada. Es, sobre todo, un lugar de esperas y de papeles. Me hicieron llenar una ficha, señalar alergias que yo no tenía tiempo de comprender, contar, en 3 casillas, enfermedades como si fuera una lista que yo debiera tachar a toda velocidad. Dije no a todo, pero en mi mente un aviso parpadeaba: dolor que no cede. La recepcionista, una mujer con el pelo recogido y sonrisa entrenada, me ofreció un café que no tomé. El olor a cloro y a anestésico invadía el lugar. Era un olor que, sin ser alarmante, marcaba una frontera. Aquí se arreglan bocas, aquí se intenta devolver calma a quien la ha perdido. Me dejaron en la sala de espera con revistas que nunca leo y un ruido mecánico que a veces imita el latido. Ahí apareció ella, Elisa. La vi al levantarme para preguntar si ya me atendían. No era la típica comunicadora alegre de las series. Tenía una presencia contenida, como si hubiese aprendido a ordenar sus emociones con exactitud quirúrgica. Llevaba la bata blanca impecable, las gafas apoyadas en la cabeza y una expresión que al principio parecía fría. Pero cuando me miró, sus ojos no buscaron el expediente ni la lista de turnos. Me miraron a mí. No puedo explicar esa sensación con una declaración clínica. Fue algo en su mirada que me hizo bajar el guardia. Tal vez fue que sus manos, al tomar mi ficha, estaban calientes. Tal vez fue la forma en que inclinó su cuerpo, sin prisa, como si hubiera decidido que mi pequeño problema merecía su tiempo. Me dijo mi nombre con una voz que no necesitó acentos para transmitir calma. «Clara, pase por favor». Me condujo a la sala de consulta sin demasiadas preguntas, y en el silencio del consultorio entendí lo que había estado evitando. Debí haber venido antes. Empezó por lo básico, por preguntas que yo había olvidado hacerme. ¿Hace cuánto? ¿Dónde duele exactamente? ¿Te ha subido la fiebre? Respondí con la verdad que podía. Hace meses. En la mañana se intensifica. No he tenido fiebre fuerte, solo ese malestar y a veces me cuesta comer. Mientras respondía, ella escuchaba. No asentía por compromiso, seguía ahí, presente, sosteniendo no solo mis palabras, sino la incomodidad que había guardado. Me pidió que me recostara en la silla del dentista, y ahí, justo en ese gesto cotidiano, se me vino encima la metáfora del algoritmo que sugirió empezar desde ahí. La luz del brazo me parecía invasiva y familiar a la vez. El olor del desinfectante era fuerte, pero menos que el peso de mis años de silencio frente al dolor. «El dolor puede venir de un absceso», dijo ella, con la precisión de quien evita alarmar y no oculta la seriedad.
No usó palabras grandilocuentes, no habló de fatalidades, solo abrió la posibilidad de que algo necesitara atención inmediata. Me tomó radiografías, no voy a entrar en tecnicismos, palpó con guantes mi mandíbula y me preguntó por mi alimentación, por si fumaba, por mis hijos. Cada pregunta fue una miga de humanidad. Hubo un momento en que toqué mi cara y su mano rozó la mía, algo accidental, o quizás no, pero esa calidez me dejó helada y a la vez sostenida. El diagnóstico inicial no fue una sentencia, fue una urgencia con nombre, infección odontogénica supurante. No lo dije así en voz alta, lo digo ahora. En el consultorio, Elisa me explicó en términos simples. Había acumulación de pus en un espacio que no debía estar ahí, y eso podía complicarse si no se drenaba. Me habló de opciones, tratamiento endodóntico, posible extracción, antibióticos y la necesidad de evaluar si había compromiso sistémico. Yo entendí poco y suficiente, había que actuar, y rápido. La burocracia hizo acto de presencia de inmediato. Necesitamos que firme esto. Debe esperar el cupo para el quirófano. El seguro cubre parcialmente. Saqué mi tarjeta, miré mi teléfono para ver si Fernanda podía quedarse más tiempo con Elena. En la pantalla, la foto de mi hija me devolvió la urgencia de actuar por ella. Estaba cansada de poner en segundo plano mi salud por miedo a que mi mundo se desarmara si yo me detenía. Pero había llegado un límite donde detenerse ya no era una opción. La vida de mi hija dependía de que yo estuviera bien. Fue entonces cuando algo que no esperaba sucedió. Elisa no solo me habló de procedimientos, ella llamó a un colega para abrir un cupo esa misma tarde. No era su obligación hacerlo. Me dijo, no te voy a dejar sola con esto. Esas 4 palabras me retumbaron en el pecho. No exagero al decir que sonaron como una promesa que no me permitía rechazar. Sentí culpa porque siempre he superiorizado mi independencia como si fuese un trofeo. Admitir que necesitaba ayuda me ponía vulnerable, y la vulnerabilidad duele en un lugar distinto al físico. Mientras organizábamos la logística, intenté proyectar un plan para Elena. Le pedí a Fernanda que la llevara a la escuela y la recogiera. Hablé con mi jefe para cambiar turnos. Sentí que estaba construyendo, con manos temblorosas, una torre de sustituciones para que mi ausencia fuera lo menos dañina posible para mi hija. Mi mente saltaba entre la lista de tareas y la presencia silenciosa de Elisa, que se movía con una referencia interna, como si su mundo y el mío se conectaran por un puente que no habíamos pedido construir. Hubo un momento íntimo y casi ridículo. Necesitaba firmar un consentimiento y temblaba tanto que no podía sostener el bolígrafo. Ella lo tomó de mi mano, lo sostuvo durante un segundo y supo exactamente cómo guiar mi firma. No fue un gesto cursi, fue puro sostén. Me explicó nuevamente el procedimiento con palabras sencillas y una claridad que disolvía mi ansiedad. Vamos a darte analgesia y tomar una muestra si es necesario, dijo. Después te quedas en observación para verificar que no hay complicaciones. No prometió milagros, dijo lo posible, lo responsable. Esa tarde, en el pasillo mientras esperábamos el turno en la pequeña sala preoperatoria, las vestiduras y los ruidos de la clínica parecían crear una cápsula donde solo existíamos nosotras y la lista de pasos a seguir. En un instante en que no había palabras, me miró y dijo, «Si tienes a alguien que pueda quedarse con tu hija, mejor. Las primeras horas son delicadas». Agradecí la recomendación y sentí que su mirada había cambiado. La profesionalidad seguía intacta, pero había una suavidad que rozaba la personal. Me hicieron una sedación ligera para el procedimiento, y recuerdo un fragmento de música de fondo, un olor a algodón y la voz lejana de alguien que me decía que respirara. En el túnel que se abre entre la conciencia y la anestesia, tuve imágenes de Elena soplándome un beso en la frente y del dibujo que ella hizo la semana anterior, una familia con 3 personas y un perro invisible. Pensé en mi orgullo herido, en cómo sostuve sola el mundo tantos años, y después apagué. Desperté en una camilla algo más tarde, con la boca adormecida y una compresa que me hacía sentir extraña. En la penumbra de la sala de recuperación encontré una mano que me apretó la mía con fuerza. Era Elisa. No sé cómo llegó hasta allí, si es que había esperado o si salió de alguna sesión para comprobar cómo estaba. Su presencia no era una invasión, era un alivio.
Me miró con una mezcla de profesionalidad y ternura que me desarmó. «Te vigilé en la sala de recuperación», dijo sin grandilocuencias. «Quédate tranquila, no pasó nada que no esperábamos, pero queremos observarte un rato más». Sentí que me inundaba algo entre gratitud y algo que no tenía nombre. La cercanía de ella, el timbre bajo de su voz, la manera en que acomodó la almohada bajo mi nuca, todo eso se mezcló con una sensación de alivio físico que no había sentido en meses. Le pregunté por los detalles técnicos, por el resultado inmediato. Me recitó lo esencial. El absceso había cedido, pudieron drenar y limpiar, habían prescrito antibióticos y me habían dado indicaciones para los cuidados en casa y una cita de control. No hubo drama, solo hechos reposados. No obstante, bajo esa contención estaba la conciencia de que había alguien que, sin mis planes, había decidido no dejarme sola. Hubo un instante muy pequeño en el que nuestras caras quedamos a centímetros. La luz estaba baja, la voz era un murmullo, y por un segundo todo lo clínico y el mundo exterior parecieron borrarse. Pensé en las películas que muestran miradas decisivas con una banda sonora épica. Aquí no había banda sonora distinta a los monitores y mi respiración, pero la electricidad era real. No la busqué, no la inventé, estaba ahí como una posibilidad que se insinuaba entre palabras y gestos. Ambos recogimos esa posibilidad y, por respeto al lugar en el que nos encontrábamos, la arrinconamos. Ella fue la primera en poner palabras que trazaran un límite. «Clara, soy tu profesional en este momento. Lo correcto es transferir tu seguimiento a otro colega para que podamos conversar sin que haya conflicto de interés». Lo dijo con calma, y en esa frase yo sentí tanto la lealtad a un código como una promesa de que las cosas podrían cambiar fuera de ese entorno. Sus palabras fueron un alivio y de algún modo una sorpresa. No hubo una antesala de transgresión ni una excusa para saltar la ética. Se notaba su lucha interna, su conciencia de las reglas, y eso me la humanizó aún más. Ella no esquivó la posibilidad de lo que sentíamos, pero la confrontó con responsabilidad. «Si querés, te doy mi número personal para que, cuando estés fuera de control clínico, podamos hablar», agregó. A esa oferta respondí con un punto de duda y deseo entrelazados. «Sí, me gustaría». Fue un sí pequeño pero decisivo, como una semilla que plantamos en suelo fértil y que por ahora está cubierta por la prudencia. Antes de que me dieran el alta, hubo que resolver la logística, el alta médica condicional, la entrega de medicamentos y la coordinación para que alguien se hiciera cargo de Elena. Llamé a Fernanda y ella vino a buscarme con la calma de quien ya nos conocía a ambas. Fue extraño volver a la calle con la boca adormecida y la sensación de llevar dentro de mí algo que no era solo físico, sino el comienzo de una historia que no había pedido. Subí al auto guiada por la mano amiga de alguien que resultó ser mi vecina desde hacía años. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, acompañada en algo más que los quehaceres. Esa noche, en casa, sentada en la cocina con una taza de té tibio, Elena me recibió con el mismo beso en la frente que le había enviado a la clínica. Ella no sabía los detalles, ni debía saberlos. Traía un dibujo bajo el brazo, la familia, ahora con una figura más grande. Le pedí que me contara sobre su día, sobre su maestra nueva, y ella lo hizo sin interrupciones. Me acosté temprano, con medicación, con instrucciones escritas por la clínica y el número de teléfono de Elisa en la libreta donde llevaba todo, turnos, pagos, notas de la escuela. Miré esa letra impresa y por primera vez en mucho tiempo sentí que dejar mi cuidado en manos de alguien no era un abandono, sino un acto de confianza. Durante los días que siguieron, todo fue una mezcla de pequeños cuidados y grandes silencios internos. Tomé los antibióticos según lo recetado, fui a la cita de control y, como había prometido, Elisa transfirió mi seguimiento a otro colega para evitar cualquier conflicto. Fue un gesto que me dio seguridad y que, paradójicamente, abrió una posibilidad mayor. Si esa persona estaba dispuesta a dejar sus obligaciones, era porque veía algo más allá de la relación profesional. Me llamaba por mensajes con recomendaciones y a veces con preguntas que contenían una curiosidad suave. ¿Cómo va el dolor hoy? ¿Pudiste dormir? Si necesitas algo fuera de horarios, avísame. Nunca cruzó la línea mientras yo estaba bajo su cuidado. Ella fue clara y respetuosa.
Pero fuera del entorno profesional, las conversaciones crecieron en otro tono. Pequeñas confesiones sobre gustos, risas que compartíamos por cosas banales y, con el tiempo, citas que parecían surgir como si la vida, contra toda previsión, hubiera decidido ofrecernos una segunda oportunidad para encontrarnos en otros marcos. No voy a fingir que todo fue fácil. Confesar que sentía algo por alguien que me ayudó en un momento de vulnerabilidad me hizo sentir culpable y agradecida al mismo tiempo. Muchas noches me pregunté si era correcto. Mi propia ética personal, la de ella y la responsabilidad hacia mi hija tejían un nudo complejo. Hablé con amigas, algunas dijeron que era peligroso, otras que el amor nace donde menos lo esperas. Mi cabeza hizo listas, riesgos, beneficios, posibles miradas de la gente y los cambios que implicaría traer a alguien nuevo al universo pequeño de mi hija. Elisa, por su parte, tuvo sus propias sombras. Supe, a través de conversaciones lentas y sinceras, que no era una persona que se permitía demostrar vulnerabilidad con facilidad. Creció en una familia donde el control era la forma de sobrevivir. Su madre, doctora también, le enseñó a no mezclar lo personal con lo profesional. Esa rigidez le había dado estructura, pero también una armadura. Conmigo, esa coraza se empezó a abrir en hendiduras pequeñas, anécdotas tímidas sobre su infancia, su amor por la música que ponía en su casa y confesiones sobre lo que le daba miedo. Le costó admitir frente a sí misma que había cruzado un límite emocional hacia mí. Le costó, y por eso la honestidad fue fundamental. Cada paso que dimos estuvo marcado por conversaciones que confrontaban la ética y la emoción. Las primeras veces que salimos lo hicimos con cuidado y con transparencia. Nos veíamos en cafés, en plazas, en lugares donde los pasajes de mi vida cotidiana podían unirse con los suyos sin que el pasado clínico nos encasillara. Elena la conoció poco a poco, primero por fotos, luego en encuentros supervisados por Fernanda, después por encuentros casuales en el parque. La forma en que Elisa se acercó a mi hija, con respeto, sin imponer, me hizo amarla más. Jugar con Elena, armar rompecabezas, cenar juntas en mesas pequeñas, todo eso construyó una intimidad distinta a la que vivimos en la clínica. Era una intimidad doméstica, de platos por lavar y de cuentos antes de dormir. Al mismo tiempo que nuestra relación salía de la clínica, la vida médica continuó su curso. Fui a controles, tomé mis medicaciones y aprendí a escuchar las señales del cuerpo con más atención. No hubo promesas de curas milagrosas. Lo que hubo fueron pasos concretos, cuidados y la pronta respuesta a lo que necesitó atención. Cuando los resultados favorables empezaron a aparecer en los controles, sentí alivio, pero, más que eso, sentí que mi capacidad de permitir que alguien me cuidara había crecido. Dejé de justificar mi ausencia por la salud con excusas y empecé a planear un futuro donde la maternidad y el amor no eran cargas que debía llevar sola, sino una red que podía sostenerse con otras manos. Aún así, había días en que me asaltaba la culpa. Estaba formando una familia y al mismo tiempo arriesgándome a que mi hija sufriera por ser testigo de una relación que había nacido en un espacio de vulnerabilidad. Cada duda la hablamos, cada decisión que involucró a Elena fue tomada juntas. No ocurrió nunca sin mi consentimiento absoluto, ni sin conversaciones previas que consideraran su bienestar. Esa responsabilidad fue un cordón que nos mantuvo firmes. Ni yo ni Elisa queríamos hacer nada que pusiera en riesgo la tranquilidad de mi hija. Las semanas se convirtieron en meses. Hubo días de rutina y días en que la vida, en su capricho, nos empujó a tomar decisiones difíciles. Aprendimos a convivir con las miradas ajenas. La sociedad no siempre es amable con las familias que desafían expectativas. En la escuela de Elena hubo murmullos, alguna pregunta incómoda de una madre en la fila, pero también hubo personas que celebraron nuestra decisión con naturalidad. Nos fuimos acostumbrando a explicar lo necesario y a dejar pasar lo que no valía la pena. Y en lo íntimo, en las pequeñas cosas de la casa, comer juntas, distribuir las tareas, las noches en las que una de nosotras leía cuentos y la otra preparaba la cena, todo eso fue construyendo un hogar. Pero todavía faltaba mucho por decidir.
El acompañamiento médico, la ética profesional, los límites que nos imponíamos, las dudas que persistían. Aún así, en medio de esa complejidad, había momentos que me hacían cerrar los ojos y agradecer. Recuerdo un sábado en que Elena me despertó con un dibujo gigante para colgar en la puerta, Casa Feliz. El trazo era torpe, pero la intención clara. Cuando salimos a colgarlo, Elisa estaba en la cocina, preparando waffles como si supiera exactamente cómo vencer mi cansancio con azúcar y calma. Esa escena, simple y doméstica, se quedó en mi memoria como una prueba. El amor podía entrar por los gestos más humildes. Y sin embargo, a pesar de la ternura, la vida no era una novela donde todo se resuelve en un parpadeo. Había exámenes de control pendientes, decisiones de futuro por tomar y conversaciones más profundas que requerían valentía. Una de esas conversaciones empezó en una noche de otoño, cuando la luz se filtraba por la ventana y nos encontrábamos las dos sentadas en el sillón, compartiendo una manta. Hubo una pregunta que quedó flotando, una pregunta que no habíamos tenido tiempo de nombrar. ¿Qué pasaría cuando el seguimiento clínico terminara por completo? ¿Sería esa la señal definitiva para empezar algo sin etiquetas? ¿Seríamos capaces de sostener una relación que nacía de un lugar de cuidado profesional y de una necesidad de salud? Ella tomó mi mano, la miró con una calma que no había antes y dijo: «Quiero estar contigo, no por lo que pasó, sino por lo que sos». No fue una declaración improvisada, fue un compromiso que traía detrás un proceso de reflexión. En ese momento, supe que lo que empezaba entre nosotras tenía más que gratitud, tenía una elección consciente. Pero no quiero adelantar todo. Lo que vino después fue una mezcla de encuentros que consolidaron lo que empezamos a sentir y de decisiones que demostraron que el amor puede nacer del cuidado si ambos lo manejan con honestidad. Hubo días de regocijo y otros de miedo. Hubo gestos cotidianos que, con el tiempo, se volvieron la columna vertebral de nuestra relación. Y ahora, mientras recuerdo la primera vez que me senté en la silla del dentista por aquel impulso de un algoritmo, pienso en cómo un acto pequeño puede ser la puerta a una transformación inesperada. No se trata de buscar en cada consulta un destino romántico, sino de reconocer que en los lugares más cotidianos puede existir la posibilidad de ser visto, de ser cuidado y de aprender a cuidar también. Si alguna vez te sentiste invisible, escribe en los comentarios qué te hizo sentir visto. Me encantaría leer y compartir otras historias que nos recuerden que nadie debería transitar el dolor solo. La historia continúa en esos días en que las rutinas se ajustan, en los paseos que empiezan a formar parte del calendario y en los desafíos que no dejan de aparecer. Hubo un día, sin embargo, en que la sensación de vulnerabilidad volvió con fuerza. Una consulta de rutina, que debía ser un mero trámite, se convirtió en una nueva encrucijada. Yo, confiada por los resultados hasta entonces, fui a la cita de control. Entré a la sala con la esperanza de que todo permaneciera estable, pero la vida tiene maneras curiosas de recordarnos que nada está completamente bajo control. Antes de que la consulta terminara, algo ocurrió que nos obligó a frenar, a replantear pasos y a tomar decisiones más firmes sobre cómo y con quién íbamos a seguir adelante. Fue un instante que rompió la fragilidad de la cotidianidad y nos puso frente a un nuevo desafío que pondría a prueba no solo mi salud, sino la solidez de lo que habíamos construido hasta entonces. Entré a la sala de consulta con la esperanza de que todo siguiera como hasta entonces, controles serenos, instrucciones claras, esa palabra tibia que te dice «todo está bien» y te deja volver a la cotidianidad. Pero desde el primer gesto de la enfermera que me tomó la presión, supe que algo se había movido otra vez. No era un mal presentimiento, era la sensación de que el cuerpo tenía su propio calendario y que, sin consultarme, había decidido adelantar una cita de urgencia. El doctor Enrique, el colega a quien Elisa había transferido mi caso semanas atrás, me recibió con la profesionalidad que uno espera de alguien que ha visto demasiadas urgencias para no perder la calma.
Me explicó con pulcritud que había una reactivación. La inflamación había avanzado hacia zonas que podían comprometer la mandíbula y la vía aérea, y que lo prudente era un ingreso para observación y tratamiento intravenoso. No hablaba en metáforas, habló de medidas concretas, de tiempos, de lo que harían y por qué. Al mismo tiempo, sus ojos mostraban el mismo respeto que había notado en Elisa. No era frialdad, era claridad. Sentí que la costura del mundo, la que me había sostenido hasta entonces, se aflojaba. Pensé en Elena, en sus meriendas sin terminar, en las preguntas mañaneras que me hacía sobre por qué a veces la mamá dormía más. Llamé a Fernanda, que siempre estuvo a nuestra disposición, y su voz se convirtió en una cuerda firme que conectó mi casa con el hospital. Organizar a una niña de 5 años en medio de una crisis es aprender a pedir ayuda sin vergüenza. Ella vino en menos de una hora con una mochila de juguetes y la calma de quien sabe cómo contener a una pequeña que adora los cuentos de animales. Elisa llegó a la clínica apenas su turno le permitió escaparse. No entró al área donde el doctor Enrique y su equipo trabajaban. Se quedó en la antesala, en la sala de espera, como quien acompaña a la orilla de una tormenta pero no cruza la línea que la profesión traza. Traía una bolsa de frutas y un termo con té. No era un gesto grandioso, era la elección de sostener en lo cotidiano. Me miró y no hizo preguntas retóricas. Dejó que yo hablara del miedo y, más importante, se ocupó de lo práctico. Acordó con el personal las horas de visita para que yo pudiera descansar y, sin forzar nada, habló con Fernanda como quien conoce los ritmos de una casa. La noche en el hospital fue larga en su silencio. Hay silencios que te acompañan y silencios que te devoran. El de esa sala era de los primeros. Las luces eran menos blancas que en la clínica dental, los sonidos más medidos. No dejé de pensar que ese lugar, hospital, quirófano, camilla, era territorio en el que nosotras ya habíamos cruzado un borde importante. Habíamos reconocido la vulnerabilidad como motor de conexión, pero también habíamos definido límites precisos para respetar las reglas del cuidado. En la madrugada, cuando los pasillos estaban desiertos, el doctor Enrique entró con un informe breve. La intervención había sido exitosa, en términos inmediatos. Habían drenado la colección de pus y estaban administrando antibióticos potentes por vía intravenosa. Pero advirtió lo que la simple lógica ya indicaba. Estos procesos no se curan por decreto, hay que sostenerlos con control y responsabilidad. Me habló sobre los tiempos de recuperación y me dio una lista de indicaciones para el alta. Me agradeció por colaborar con el equipo y por confiar en ellos. Ese agradecimiento, tan profesional, tenía un eco humano que yo reconocí. Estábamos todos en el mismo barco de la responsabilidad. Elisa se mantuvo a mi lado durante esas horas, pero sin dejar de repetir la pauta que nos había guiado desde el primer momento. No es mi paciente hoy, yo no soy quien decide por el tratamiento, me decía, con la voz que se esforzaba por ser roca y por no ser barrera. Me lo decía para protegerme, para proteger su propia ética, y por extraño que parezca, esa decisión me hizo amarla aún más. Ver a alguien renunciar a un atajo emocional por respeto a lo que es correcto fue una lección que no esperaba recibir en una sala de hospital. Cuando volvimos a casa, la rutina nos recibió con su cara más honesta. Las sábanas por lavar, la lista de la compra sin hacer, las recetas archivadas en la cocina. Elena nos abrazó con una naturalidad que no preguntaba por el porqué de las cosas. Para ella, la mamá estaba en casa y eso bastaba. Nos sentamos las tres en la mesa de la cocina y comimos una sopa que supo a normalidad construida a base de migas y decisiones compartidas. Elisa se quedó hasta que su reloj marcó que debía volver a su trabajo. No se fue con el don de quien salva, se fue con el gesto que sabe que la vida profesional exige límites, aunque el corazón pida quedarse más tiempo. La vida trajo también decisiones prácticas. Un seguro médico que había quedado a medio camino, papeleos para modificar datos, charlas sobre cómo organizar legalmente nuestra unión en caso de necesitarlo. No fuimos ingenuas, sabíamos que el mundo puede ser frágil con las protecciones que no están en regla. Por eso, con la misma seriedad con la que enfrentamos la enfermedad, nos pusimos a tramitar documentación, a averiguar derechos y a planear con la vista puesta en el bienestar de Elena. Era otra forma de cuidado, no solo curar una infección, sino proteger el futuro.
Mientras todo esto sucedía, mi cuerpo, libre ya de la infección que nos había unido, empezó a registrar algo que no podía medir en exámenes: la seguridad de permitirme ser cuidada. Aprendí a pedir ayuda sin sentir que perdía mi autonomía. Aprendí a recibir un abrazo sin pensar en qué me obligaba. Esos gestos, aparentemente pequeños, transformaron mi manera de habitar el mundo. Y a su vez, vi a Elisa abrirse en formas que antes no había permitido. Me mostró su colección de discos viejos, me comentó su lista de canciones favoritas y, en un día de lluvia, me contó de una antigua relación que le había enseñado a no dar por sentado el afecto. Nuestra relación, lejos de ser una historia de rescatadoras o rescatadas, se fue consolidando en un intercambio donde ambas éramos sostén y al mismo tiempo cuidado. Juntas creamos un mapa para decidir qué es privado y qué es público, cómo hablar de lo que nos dolía y cómo celebrar lo que nos alegraba. En ese mapa había una dirección que ninguna de las dos se atrevía a nombrar con la imprudencia de un título: imaginar un vínculo que trascendiera la casa, que comprometiera legalmente nuestras vidas y que afirmara, delante de los demás y de nosotras mismas, que aquello no era un episodio pasajero. Pasaron meses de convivencia antes de que habláramos de boda. No fue una conversación de cena donde una propuso y la otra aceptó. Fue un proceso de reconocimiento de que queríamos que nuestras vidas quedaran enlazadas con un gesto público que nos obligara a sostener lo que habíamos construido. Hubo noches en que la palabra boda asomaba tímida en la conversación y otras en que se sentía natural como respirar. Empezamos a pensar en la ceremonia como en una fiesta íntima: pocas personas, mucha verdad, Elena como centro indiscutible. Si hubo un momento de duda profundo antes del paso definitivo, fue la del miedo de exponer a Elena a expectativas sociales que pudieran herirla. No queríamos que la celebración fuera un experimento de la adultez, debía tener su lugar y su voz. Por eso, decidimos planear una boda inclusiva, con elementos pensados para que la niña sintiera que aquello era de ella también. Le pedimos que hiciera un dibujo para acompañar la invitación. Ella, con su trazo torpe y grandioso, dibujó 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Ese dibujo fue lo único que necesitaríamos para entender que la fiesta era también suya. El día del compromiso formal fue una tarde clara de otoño. No hubo grandes excentricidades. Nos sentamos en la sala, con una taza de té y una bandera de confianza que habíamos tejido entre nosotras. Elisa tomó mi mano y, sin dramatismos, me dijo con esa voz que mezcla seguridad y ternura: «Quiero construir esta vida contigo, con paciencia, con errores y con celebraciones. ¿Te imaginas que digamos sí frente a quienes queremos para hacer real este compromiso?». Fue una pregunta que llevaba en su timbre toda la responsabilidad que la acompañaba desde los tiempos del hospital. Respondí que sí con la misma naturalidad con la que una respira. No fue una promesa perfecta, pero fue honesta. La boda misma fue una tarde en la que el mundo se sintió más amable. Hubo risas de vecinos, platos compartidos y la presencia de quienes, a lo largo del tiempo, habían sido testigos de nuestro crecimiento. Marcia con sus chistes, Fernanda con su calma, el doctor Enrique con una sonrisa de complicidad profesional y Elisa con la mirada que me había visto en la camilla y que ahora me sostenía delante de la comunidad. Elena llevó el dibujo en un marco sencillo, como si fuera su escudo de infancia. Cuando nos pronunció el sí, lo hizo mirando la figura más pequeña con una mezcla de solemnidad y orgullo, como quien entrega una llave para un juego de confianza. La celebración no borró los desafíos posteriores. Hay cosas que la ceremonia no arregla: las guardias, los malentendidos, los temores que aparecen a la hora de tomar decisiones difíciles. Pero aquello nos dio un marco para seguir adelante. En los meses siguientes nos inscribimos en un programa de apoyo para familias, donde discutimos temas de escolaridad, seguridad legal y finanzas. Fue otro modo de cuidarnos, diseñar herramientas que sostuvieran nuestra vida en común. A veces me detengo a pensar en cómo todo eso nació de un dolor que, si lo hubiese seguido ignorando, quizá habría evolucionado de otra manera.
Me pregunto cuántas veces la gente se deja arrastrar por la creencia de que el cuidar es solo una obligación profesional o un acto cotidiano sin consecuencias. En mi caso, el cuidado fue puente y también fue prueba. Nos obligó a mirar nuestras sombras, a poner límites y a decidir conscientemente. No romantizamos el dolor ni pretendemos que la vulnerabilidad sea un atajo hacia el amor. Fue un proceso de responsabilidad compartida que, paradójicamente, nos permitió construir algo que dura. A veces, Elena pregunta sobre cómo nos conocimos. Le digo siempre la verdad que cabe a una niña, que nos conocimos cuando yo tuve un dolor y una mujer me cuidó con manos cálidas y palabras buenas. Luego le digo otra verdad, que el amor puede nacer de la decisión de cuidarse mutuamente, de escucharse, de decir no cuando corresponde y de dar espacio cuando la ética lo exige. Ella asiente con la misma naturalidad con que un niño acepta que la noche sigue al día. Para ella, eso es suficiente. Años después de aquella silla dental y de los días de hospital, cuando miro las fotos de nuestra casa llenas de plantas y dibujos, siento que hubo una especie de milagro cotidiano, no por la ausencia de problemas, sino por la presencia de respiros. La forma en que alguien te dice, no te voy a dejar sola, y cumple la promesa con actos más que con palabras. Elisa no me salvó por ser una heroína, me acompañó siendo humana y responsable. Eso es lo que cambió el rumbo, la combinación de cuidado profesional convertido en amistad honesta y la decisión, compartida y consentida, de arriesgarse a construir algo juntas. Hay una escena que me gusta recordar y que suelo contar cuando alguien me pregunta por la naturaleza de lo que vivimos. Fue una mañana de domingo en la que Elena decidió que íbamos a plantar flores en el balcón. Compramos macetas, juntamos tierra y nos manchamos las manos. Elisa enseñó a la niña a sembrar con cuidado, a no apretar demasiado la tierra, a regar con respeto. En un momento, mientras cavábamos, Elena nos miró y dijo, «Somos equipo». No supe si me conmovió más la palabra o la forma en que la dijo, con total certeza. Ahí entendí que habíamos conseguido algo mucho más grande que el amor romántico. Habíamos tejido una red que sostenía a una niña y a dos mujeres en un acto común y sencillo. Sé que no todas las historias que nacen en el consultorio terminan bien, sé que el mundo no siempre es justo, pero también sé que hay decisiones que marcan la diferencia. Pedir ayuda, aceptar límites éticos, respetar la autonomía de los demás y, sobre todo, escuchar cuando alguien te dice que no vas a estar sola. Si hoy tuviera que dar un consejo que no suene a receta pero que sí tenga peso, diría esto. Cuando el cuerpo avisa, escucha. Cuando alguien te ofrece cuidado, evalúa la intención y el compromiso. Y cuando el amor aparece, deja que exista con responsabilidad. Mi hija dibuja ahora con más confianza, la familia, la casa, un perro dibujado con exageradas patas redondas. Nosotras salimos a caminar los domingos, a veces con chaquetas iguales que nadie nos obligó a usar. Celebramos aniversarios de una manera sencilla, una torta casera, una canción que nos recuerda los tiempos de hospital y una conversión constante en la que cuidarnos es la práctica diaria. Y pienso en aquella silla del dentista, fría y luminosa, que abrió un relato que no pedí escribir. Si un algoritmo me sugirió comenzar ahí, no fue porque buscara destino en la tecnología, sino porque a veces las pequeñas escenas cotidianas son las que mejor revelan la trama de una vida. Lo que empezó con un dolor y una mano que sostuvo mi firma, se transformó en una vida compartida, no porque lo buscáramos como un fin, sino porque decidimos, paso a paso, construirlo. Si esta historia te recuerda a alguien o si alguna vez te sentiste invisible y luego te vieron, me gustaría que lo compartieras. Contar estas cosas alimenta la esperanza de quien quizá ahora mismo necesite saber que no está sola. Si te gustó escuchar esto, suscríbete para escuchar más relatos como este y, si querés, compartí la historia con alguien que la necesite. Gracias por acompañarme en este tramo de la vida. Aquí, en estas palabras, dejamos una puerta abierta para que otros se animen a pedir ayuda y a recibirla. Gracias por acompañarme.